Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en nuestra sesión del día de hoy, Rutas a la Resiliencia del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Vamos a dar un minutito más para que el resto de las personas se puedan seguir uniendo y ya comenzar. Hola, eh, hola Andrea, te quería pedir un favor. ¿Puedes poner otra vez el Zoom link, por favor? Porque yo me registré, pero no me envió Un un link. correo. Sí, entonces me tuve que meter en el de Kristen en su calendario, pero Ok, ella también se va ok, a unir. perfecto. Vamos a mandarlo entonces por el chat y por WhatsApp. Ok, muchas gracias. Si alguien me ayuda con ese link. Lo tenemos en la O información del webinar. where can I go? Si me lo pones en este chat acá, luego me salgo del de Kristen para entrar este. Es ok, Antonella. Ok, muchas gracias, Antonella, Gracias. ya lo puso. Pero sí, se tienen que registrar. Ya me había registrado, Ok, pero, ay, bueno, all right. pero gracias por estar aquí, Jenny. Of course. Ok, bueno, muchísimas gracias a los participantes que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a comenzar la presentación. Y bueno, entonces muchísimas gracias por estar aquí, por hacer el tiempo de acompañarnos. El día de hoy les queremos compartir un proyecto que se llama Ruta hacia la Resiliencia del Sistema Arrecifal Mesoamericano, integrando la ciencia, el manejo y financiamiento. Para que todos se vayan acostumbrando con la logística del webinar, tenemos, por favor, si pueden mantener su audio apagado, pueden mantener su cámara encendida, pero a veces cuando hay mal internet, pues lo pueden apagar también. Pero lo más importante es que tenemos interpretación de español al inglés. Entonces, si no les aparece ese circulito de interpretación, se pueden ir a los tres puntitos donde dice más y aquí les va a salir el, el- la interpretación y lo digo en inglés para que todos también, los de habla inglés. Here's the button for interpretation. There's going to be translation from English, from Spanish to English. So please, you can click here. También vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas después de cada módulo que les comentaré y pueden poner en la sección de QIA sus preguntas en este chat que sale debajo de más. Y bueno, antes de comenzar, queremos dar una breve bienvenida por parte de la doctora Helen Fox y por parte de la doctora Melanie McField de Arrecifes Saludables. Y les dejo con unas palabras que nos va a compartir la doctora Helen Fox de Coral Reef Alliance en inglés para darnos la bienvenida al seminario. Hello, everyone. Bienvenidos. Thank you so much for joining our webinar. And thank you very much for the teams across organizations who have pulled this together. It's been very much a group effort. And thank you, Andrea, for coordinating it. So I am Helen Fox. I'm the Conservation Science Director for the Coral Reef Alliance. And we're excited to tell you more about this interdisciplinary and multi-organization collaboration. This represents an integration of coral's sort of historic roots in site-based collaboration in the Mesoamerican reef
and also the climate adaptation work that we began more than a decade ago. So we're very excited. We're bringing teams together to really think about the interplay between how do you plan for long-term climate adaptation while also addressing local threats through marine protected area networks. So you're going to hear a lot more details soon, but just wanted to say welcome again and delighted to pass this to my colleague, Dr. Melanie McField, to give you a little bit more context on the region and this work. Thank you so much. Muchas gracias. Thanks, Helen. So yes, I'm Melanie McField, the Executive Director of Healthy Reefs for Healthy People. And I've been working on marine protected areas, actually working in one since it began in 1990. And so over the years, I've seen the growth of this concept and our effort with marine protected areas. And from localized small places throughout the 4 countries to building a real network and having a collaborative team. And that's what we do in Healthy Reefs, getting everyone to talk and share data and think of all of our collection of MPAs as a network. So we've got this higher level kind of science and some collaboration, but then the actual policies and regulations and the implementation of these fully protected zones that we know are so critical to actually give the benefit to these areas. So what we've shown in the last few report cards is the reef health inside those fully protected zones is higher. And it's not just commercial species that's the first level of, what you see when you look inside these fully protected zones. Of course, the commercial species are there. But what we've seen from other locations that have studied the ecological response to mass bleaching events and severe coral mortality is that these fully protected zones really have the capacity to help the reefs be resilient. So what this project is really doing is working to help plan this in a way that those can be, as we expand the areas in full protection, which is the goal from our point from science and conservation. We know that the small amount we have now is not enough. We need to reach at least 20%. Some estimates are higher, but let's try to get there, but let's put them in the right location. We know that heat stress is going to be increasing, and you're going to see a lot of graphs with a lot of really high heat stress in the last few years. It will get worse. There's no way around that. And these reefs are facing a very stressful future. So we've got to really get all hands on deck and do everything we can to put these fully protected zones that have the best chance of survival into this heat stress future that we're facing, put them in the right locations so we have a better chance of success and our reefs have a chance of survival. So thank you for coming. Muchas gracias, Helen, y muchas gracias, Melanie, por sus palabras. Antes de continuar, solo quería mencionar que tenemos aquí de nuevo el tema de la interpretación. Lo tenemos de español a inglés. So we have Spanish to English interpretation. If you don't see the button, go to the 3 dots that say more, and then you can see the interpretation button. Sí, entonces continuamos. Muchas gracias a todos los participantes por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la introducción de este proyecto porque es la socialización. Vamos a compartir los avances científicos para el sistema arrecifal mesoamericano. También vamos a hablar sobre los avances, sobre la propuesta de las consultas con los actores clave y tomadores de decisiones. Y bueno, un poco más sobre el financiamiento de estos sitios prioritarios que ya van a saber un poco más. El día de hoy su servidora va a ser la moderadora de este seminario. Vamos a después continuar con el doctor Israel Muñiz Castillo de Arrecife Saludable para Gente Saludable, quien nos va a hacer una presentación en la parte de ciencias en conjunto con Morven Ray-Seaman, que es un estudiante de doctorado de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Y para el segundo componente de manejo nos acompaña el licenciado Julio San Martín Chicas de Coral.
Y el doctor Ricardo González Gil, que es el consultor que va a estar trabajando en la parte del manejo, y ya le vamos a comentar un poco más. Y finalmente, Javier Pizaña, que está trabajando en conjunto con Marfund, nos va a explicar un poco más sobre este objetivo. La razón por que queremos compartir esta información con ustedes es para, bueno, dar a conocer el proyecto y tener retroalimentación de ustedes. Entonces, si tienen preguntas a lo largo del seminario, por favor, vayan poniéndolas en la parte de la sección de Q&A, en la sección de preguntas y respuestas. Y algo importante es que ahora el sistema Resofal mesoamericano se posiciona como un modelo pionero y escalable para impulsar el manejo integrado. Es un programa que le llamamos Roadmap, em, que se quiere implementar en otras localidades. Entonces estamos haciendo también la prueba piloto en el SAM. Y es un momento clave también porque hemos tenido otras oportunidades donde se han hecho evaluaciones, em, pero ya son hace más de 2 décadas. Entonces necesitamos actualizar la información. Entonces, el objetivo que les vamos a hablar un poco más de la parte de ciencia fue integrar las bases de datos de largo plazo ecológicos y satelitales más recientes para el SAM que estuvieran relacionados al clima. Y eso hemos estado trabajando en conjunto con Arrecifes Saludables y la Universidad de Leeds. De ahí, algo muy importante es irnos a la parte del manejo. No nos queremos quedar solo en la ciencia. Y aquí es fortalecer la gestión en conjunto con actores locales de manera inclusiva, con el enfoque en el clima, y eso lo vamos a hacer mediante la selección de sitios prioritarios y planes de acción para la resiliencia de los arrecifes. Y finalmente, queremos que esas estrategias y planes de acción tengan financiamiento. Entonces, en conjunto con Marfund, se va a identificar un portafolio de diversas fuentes de financiamiento para la sostenibilidad financiera a largo plazo. Entonces, antes de que comencemos, quiero hacer un poll rápidamente. Está en inglés y en español, y van a poder ver aquí las preguntas en ambos idiomas. La primera pregunta es: ¿considera que los límites actuales de las AMPs y sus estrategias de manejo están preparadas para los impactos futuros de cambio climático? Aquí pueden poner sí o no. Y la segunda pregunta es: ¿las áreas protegidas o medidas de manejo pesquero en mi región fueron diseñadas utilizando información sobre resiliencia climática? Y de nuevo, están las opciones de sí, no o no lo sé. Entonces, aquí veo que están respondiendo ya al 40%. Vamos a dar un minutito más para que eh, respondan los demás. Y de ahí vamos a ver los resultados. Ok. Listo, ya está 74%, ya casi todos. Lo vamos a finalizar ahora para continuar. Entonces, vamos a ver si pueden ver, no sé si puedan ver los resultados, pero bueno, si no lo ven, les comento. Ah, sí lo ven, ok, perfecto. Bueno, dice en la primera, la mayoría dice que no considera que eso se tome en cuenta para las áreas protegidas. Y la segunda, la parte del manejo pesquero,
el 62% dice que no y el 35% que no lo sabe. Entonces, muchas gracias eh, por compartir. Ok, entonces continuamos. Y bueno, nos vamos con el doctor Israel Muñiz, que nos va a hablar sobre el enfoque científico de este proyecto. Israel, Muchas tienes la gracias, palabra. Andrea. Gracias. Hola a todas y todos. Buenos días. Y bueno, en esta parte me voy a centrar justamente en algunos de los resultados preliminares y los objetivos y el enfoque que tenemos, ¿no? Entonces, hasta el momento, el enfoque científico abarca principalmente tres puntos, que son las amenazas. Especialmente nos estamos centrando en amenazas relacionadas con el cambio climático, el estrés térmico, por ejemplo. Posteriormente hablaremos de diferentes indicadores de resiliencia. Morben se los va a presentar y cómo el análisis espaciotemporal de estos nos puede dar muy buenos indicadores. Y uno de los puntos que debemos de seguir trabajando es las medidas de conservación, ¿no? Entre otros puntos, con la finalidad, pues, de crear herramienta de apoyo a decisiones para la planificación marina. La siguiente, Andrea, por favor. El objetivo principal de este proyecto y de nuestro componente particularmente es modelar la resiliencia del sistema arrecifal mesoamericano. Em, la que sigue, por favor. Analizando las trayectorias temporales de la salud de los arrecifes e identificando a los arrecifes más resilientes en toda la región, destacando también las áreas prioritarias y creando mapas o herramientas espaciales para involucrar a los actores clave y que esto sea como un proceso de retroalimentación en la toma de decisiones y teniendo como resultado pues una serie de mapas y herramientas que nos muestran cuáles pueden ser áreas prioritarias muy interesantes a trabajar, ¿no? Para diferentes resultados de gestión. La que sigue, por favor. Y ahora me voy a ir a una parte un poco triste que ya muchos sabemos y que es el estrés por calor y el blanqueamiento de coral en el sistema arrecifal mesoamericano, que ha sido pues sin lugar a dudas uno de los principales impactos y estresores que hemos tenido en la región, particularmente en las últimas décadas, ¿no? Y lo que les quiero mostrar en esta diapositiva es alguno de los resultados preliminares que tenemos y también cómo existe una elevada variación espacio-temporal, ¿no? Hemos observado, por ejemplo, pueden ver en la gráfica que tenemos del lado izquierdo de la diapositiva, esa gráfica nos muestra los valores de Degree Heating Wicks, que es el indicador que utilizamos para medir el estrés por calor en los arrecifes de coral. Y como pueden ver en las gráficas, tanto de box plot, que son las primeras dos de arriba, como la barra, la gráfica de barras, que es la de la parte inferior, podemos ver que el impacto ha ido incrementándose cada vez más en frecuencia e intensidad. Hemos tenido cada vez eventos de estrés por calor más fuertes y se destacan particularmente los últimos dos eventos globales de estrés por calor, que fue el tercer evento de blanqueamiento a nivel global, que fue durante el 2014 al 2017, y el último que sucedió del 23 al 25, ¿no? Y bueno, pueden ver que, por ejemplo, justamente en este último evento de blanqueamiento a nivel global, pues prácticamente el 100% de los arrecifes de nuestra región fueron expuestos durante 3 años a un riesgo a mortalidad, ¿no? Y pueden ver en los mapas, pues, cómo ha ido incrementando esta exposición, no solo en intensidad, sino también en expansión. Conforme avanzan los años, cada vez vemos que más arrecifes se ven expuestos a este incremento de estrés por calor y pues podemos ver que en el 2023, que es el último mapa, pues prácticamente todos los arrecifes estuvieron expuestos a un valor mayor a 16 grados por semana, que es lo doble al riesgo a mortalidad, ¿no? Que es bastante alto. La siguiente, por favor. Esto obviamente pues nos ha dejado también con un impacto notable en la respuesta del blanqueamiento en los corales. En la región hemos observado que en estos eventos principales, aquí les muestro los mapas del índice de severidad del blanqueamiento, que es un indicador que nos dice qué tan afectados fueron los corales en ciertos arrecifes, hablando de una proporción de afectación. Y de manera general, en estos tres eventos que fueron muy elevados, en los tres observamos un promedio general de 40 en el índice de severidad de blanqueamiento, que quería decir que al menos el 40% de las colonias fueron severamente afectadas. Y en algunos sitios, como pueden ver en el mapa del 2023, tenemos ahí en la barrera norte de Belice,
en el norte de Quintana Roo, en el centro de Quintana Roo y en otras partes de las islas de la Bahía o algunas islas en Belice, un impacto muy elevado, cercano a 60 u 80, ¿no? Del índice de severidad de blanqueamiento, lo cual expresa que pues entre el 60 o el 80% de las colonias se vieron severamente afectadas en la zona. Y observamos un fuerte gradiente espacial entre los eventos y dentro de los eventos, ¿no? Es decir, podemos tener una elevada variación espacial en la respuesta al blanqueamiento. La que sigue, por favor. Y algunas cosas que hemos investigado en este transcurso del proyecto, y acá les muestro algunos de los resultados que ya han sido publicados. Estos fueron los resultados publicados por Bex en la revista Coral Reefs, en el cual analizamos arrecifes de las islas de la bahía y observamos ciertas pistas acerca de implicaciones prácticas para el monitoreo, ¿no? Y algo que vimos, como pueden ver en las gráficas de regresión, es que la severidad del blanqueamiento está fuertemente relacionada con el estrés por calor, obviamente, pero también con la temporalidad. Acá en las gráficas podemos ver que los valores más bajos, tanto de severidad de blanqueamiento como de estrés por calor, fueron observados durante julio-septiembre, mientras que en octubre, noviembre y diciembre observamos valores mucho más elevados, ¿no? Esto de forma general y también observándolo en las especies más abundantes, que en este caso las analizadas fueron Agaricia agaricites, Agaricia tenuifolia y Porites astreoides, ¿no? Y esto nos deja algunas conclusiones muy interesantes, y es que pues tenemos que tener cuidado con las comparaciones espaciales, ya que estas pueden ser sesgadas, y también existe una necesidad, que ya lo sabemos, de estandarizar ventanas de monitoreo para el blanqueamiento, o incluso mejor, tener múltiples mediciones en el mismo sitio para identificar antes, durante y después del evento de blanqueamiento. Y también es muy importante que a la hora de analizar los mapas, interpretemos los datos con cautela, ya que pues estamos viendo una variación temporal también dentro de los mapas, ¿no? Entonces es muy importante incorporar todos estos análisis en la toma de decisión y en los modelos de predicción también. La que sigue, por favor. Y ahora les voy a hablar acerca de otros de los avances que tenemos en este proyecto, y es que el blanqueamiento de coral, a pesar de que es fuertemente definido principalmente por el estrés por calor, no solo depende de este, ¿no? No solo depende de los degree heating wicks, y para identificar en verdad zonas vulnerables, que en este caso son las zonas más rojas, o zonas menos vulnerables, que vendrían siendo las zonas azul fuerte, pues necesitamos un enfoque multidimensional y multiobjetivo. Entonces, en esta diapositiva les muestro un ejemplo basado en variables clave, usando una clasificación de Pareto, que nos habla de cómo podemos identificar, por ejemplo, una combinación entre sitios vulnerables, expuestos o con cierta trayectoria al estrés por calor, y cómo estos tres componentes, que son sensibilidad, exposición y trayectoria, nos pueden dar mucha más información que solo la exposición, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para la sensibilidad utilizamos la variabilidad térmica intraanual, que sabemos que esta es súper importante en el sistema arrecifal mesoamericano. Esto nos dimos cuenta durante el tercer evento de blanqueamiento. Fue incluso más importante que los degree heating wicks, pero pues es muy importante también incorporar estos como la medida de estrés por calor, los degree heating wicks, y las trayectorias térmicas como las tendencias de largo plazo. Y entonces, utilizando esta combinación, podemos crear grupos de vulnerabilidad que pueden ver en las gráficas, en los colores, en los cuales pues, pueden presentar valores más altos de sensibilidad, de exposición y de trayectoria, como es el caso de las zonas rojas, ¿no? En el mapa hay una disculpa que la simbología no se ve muy bien, pero vendrían siendo las zonas, por ejemplo, cerca de Siancán, en Chinchorro tenemos una zona bastante roja, la parte oeste, en la bahía de Tela y en Honduras también tenemos algunas regiones rojas, en las islas de Belice y demás, mientras que otras zonas que podrían considerarse menos vulnerables, hablando desde el análisis térmico, pues podría ser, por ejemplo, el norte de Quintana Roo o las islas de la bahía en algunos casos. Algo que me gustaría destacar es que esto es solo considerando indicadores de estrés por calor. Después tenemos que mezclar la información de todos estos estresores con los indicadores ecológicos y ver si esto coincide, porque podemos tener zonas muy vulnerables de acuerdo a la exposición y a la sensibilidad, pero quizás la respuesta de los corales está siendo bastante resiliente. Entonces también es muy importante encontrar estos sitios que se están adaptando, y no solo la definición clásica de refugio,
que en este caso vendrían siendo las zonas azules. La que sigue, por favor. Y finalmente, pues les quiero platicar un poco acerca de cuáles son nuestros siguientes pasos. Hasta el momento tenemos esto, seguimos incorporando datos. Entonces, si ustedes tienen datos que les interese compartir acerca de monitoreo de eventos, de corales y de blanqueamiento, durante el evento de blanqueamiento, que fue, puede ser datos desde el 2020 o 2020 hasta el 2025. Esto nos va a ayudar a recalibrar el modelo que hicimos durante el 2015 al 2017 y poder evaluar en mejor manera nuestra capacidad predictiva bajo nuevos patrones térmicos que estamos observando cada vez más altos, ¿no? Y de esta manera, pues poder tener predicciones más robustas, identificar zonas en verdad vulnerables, ahora sí, con la información biológica incorporada y creando sistemas de alerta temprana que nos ayuden a implementar mecanismos de respuesta, lo cual es fundamental, ¿no? Y algo que es también muy importante es que dentro de este componente estamos incorporando la mortalidad de corales para mejorar nuestra capacidad predictiva, porque hasta el momento, pues muchos de los modelos se centran solo en el blanqueamiento de coral, pero es necesario también saber cuáles son los patrones después de la perturbación. Y de esta manera, pues podemos identificar mejor la vulnerabilidad y tener herramientas más efectivas frente a estos eventos térmicos extremos. La siguiente. Gracias, Andrea. Y bueno, ahora sigue Morven, que les va a presentar un poquito acerca de los indicadores ecológicos de resiliencia y ella les va a platicar en inglés, por si gustan usar la traducción. Adelante, Morven. You can go. Thank you very much. So, yeah, I'm going to start by talking about some of the ecological indicators or biological indicators of resilience. And this work really started with a big comprehensive literature review where we addressed the different characteristics that have been linked to the ecological resilience of coral reefs and their capacity to adapt to this ongoing thermal stress that we've been talking about. And this has led to a series of different characteristics that exist at different levels of organization or different spatial scales. And these range from simply surviving and growing and reproducing, all the way through to high response diversity and functional diversity of our communities and ecosystems. So the next stage of the analysis is to use long-term agri data to address these characteristics and see how they are represented on reefs across the region, and then explore how this picture has changed both over time but also in space across the extent of the Mesoamerican reef. So to talk about this today, I'm going to focus on three specific indicators. The first is coral cover. So this is simply the percentage of the reef that is covered in live, healthy coral. And this provides key habitat for other reef-dwelling species and promotes the key ecosystem functions and the goods and services that are important for management and livelihoods. I'm also going to be talking about coral recruitment. So this is the number of new baby corals, the coral offspring that will provide future coral cover and that we need to safeguard resilience in the next 5, 10, 15 years, as this links to reef health and also the future adaptive ability of the coral reef to ensure that it can remain resilient through time. Finally, I'll be talking about the Reef Functional Index, where we use an equation to combine the diversity of the community. We include the calcification rates and the habitat complexity of the different species that live there to create a functional metric of the community. And this is important as we can use this as a proxy for things like response diversity and functional redundancy, but this also represents how well the reef is functioning, which is a key management objective as well. So I'll start by talking briefly about how some metrics have changed over time. In these graphs, you can see the individual sites as the lines in the background, and they're grouped by subregion, and we have the line of best fit for each subregion in blue. And unfortunately, we see some very clear, sharp declines in the most recent surveys as a result of that 2023 to 2025 ongoing bleaching event. However, there are some
areas which are less severe. We see some areas that have a more consistent cover, such as Northern Quintana Roo and Cozumel, where that decline is less noticeable. However, we do need to note that we might expect to see further declines in the next round of surveys that are happening next year as we fully understand the extent of the thermal stress that is ongoing. Then we can look at the same picture but for coral recruitment rather than coral cover. And here we see a little bit more variability in the middle of the time series. So we see that after those earlier bleaching events that happened in 2010 and 2015, we see variation as the disturbance has led to space for these recruitments to come in and establish themselves. So particularly if we look at the graphs for Roatan or for Cayos Cochinos, we can see that there is a little bit of a dip followed by an increase as recruitment increases following on from stress. However, the broad general picture across the region is declines. However, there is potential that we will see some increases in the next round of surveys as well. Finally, we can look at the functional index that I mentioned, and here we see less severe drop-offs. We actually see some increases in functionality over time, particularly in places like Cayos Cochinos. We can see this in Guatemala quite clearly, that there has been a rise in the functionality of our reefs over time. We also see similar patterns to that we observed with coral cover, with the same regions that have consistent cover also having a consistent functional index. So this is good news. This suggests that our reefs do have the potential to show resilience by reorganizing in the face of stress events. Of course, we can also look at these results in space. We can look at some maps. So here we have the coral cover from the AGRA surveys conducted in 2016, so 10 years ago, and we see that generally there is a good spread of reefs with more than 25% coral cover all across the region. However, if we look at the most recent surveys from 2025, we see that the number of reefs with that high level of coral cover has severely dropped off, and that most reefs have declined between these two time points. The picture is similar for recruitment. Back in 2016, we have quite a lot of reefs with high or very high density of recruits, and then moving into the present day, we can see that a lot of those high or very high sites have dropped into the low or even medium categories. And again, we're seeing quite low recruitment density across the board. However, it is important to remember that this is during an active bleaching event, so we will need to see what happens with the next round of surveys here. Then finally, for the functional index, we see in 2016 an interesting spread of data across the whole region. We've got lots of variability with lots of high or very high sites. And then moving forward into 2025, there we are. We can see that a lot of these sites have dropped off, although there is still quite a good representation across the different subregions. We have kind of high or very high sites from north all the way down to the south. So the next steps, or a kind of summary of these results, the next step is to identify if there are sites that show consistently high scores across multiple indicators. That includes these three indicators that I've displayed today, but also extends to other metrics of resilience, such as community composition. We can look at things like persistence, and we can also incorporate the fish community into these results. We also want to know where are the sites that are persisting with higher levels over time, and if we can identify these as priorities. We'll then incorporate these ecological models into the thermal history and the thermal forecasting models that we've just been hearing about, and ultimately this can combine to help us identify sites for future management action.
Muchas gracias, Morven. Thank you. Muchas gracias a los dos panelistas en la parte del componente de ciencia. Ahora tenemos un espacio para preguntas. Entonces, aprovechen y pongan sus preguntas en la sección de Q&As, en la sección de preguntas y respuestas del chat. La pueden encontrar en la sección donde dice 3 puntitos más. Y bueno, ya vemos que hay algunas preguntas. Una pregunta para Israel. ¿Qué otros indicadores de sensores remotos está considerando el proyecto adicionar a este trabajo o solo se van a quedar con este componente de estrés térmico? Gracias, Andrea. Muy buena pregunta y el principal es el estrés térmico, pero definitivamente queremos incorporar otros indicadores que nos hablen acerca de la turbidez o proxies, aproximaciones que nos hablen un poco acerca de la calidad del agua. Entonces existen algunas personas del equipo que están explorando estas soluciones. Mayra Núñez y Antonella Rivera están trabajando con algunos de estos indicadores basados en análisis de color del océano, los cuales pues pueden ser muy útiles como el otro eje de un potencial estrés local, ¿no? Debido a contaminación costera y a otros afluentes, ¿no? O contaminación por la cuenca. Ok, muchísimas gracias. Sí, el tema de calidad de agua muy importante para los arrecifes. Hay otra pregunta, si esos datos van a estar disponibles. Sí, claro que sí. Sí, la intención es justamente, pues, no solo hacer la parte del análisis científico, sino también compartirlo con los actores manejadores y comanejadores de toda la región con la finalidad de que pues sean herramientas útiles para el manejo, ¿no? Entonces, definitivamente tanto la información satelital como los análisis de indicadores ecológicos serán disponibles próximamente. Ok, muchas gracias. Y para adicionar a eso también comentarles que vamos a tener una página destinada al proyecto. Todavía no está disponible, pero cuando les mandemos esta grabación del seminario, vamos a poder compartir ese link y ahí vamos a tener más información también del proyecto, recursos y la información base que se va a ir compartiendo en los diferentes grupos, que ya nos va a comentar un poquito más Julio en el componente 2 del proyecto. Vamos a ver qué otras preguntas. Una pregunta de Darlene Flores. ¿Qué acercamientos hay con empresa privada y municipalidades para identificar indicadores por calidad del agua vertida por el sector turismo, entre otros que se pueden identificar que afecten? Wow, esa es No muy sé. buena pregunta. No sé exactamente cómo responderla. Quizá tú, Andrea o Anto podrían tener más idea de esto, ¿no? Sí, lo que podemos mencionar ahorita es que el tema de calidad del agua es un poco complejo porque necesitamos información que esté estandarizada para los 4 países. Entonces, y lo necesitamos a una escala de tiempo más larga porque los datos que tenemos de condición son desde los 2006 al 2025 y los datos que tenemos de temperatura también son históricos, desde los 80 hasta actuales. Entonces también necesitamos que las bases de datos de calidad del agua sean a largo plazo y no hay un programa que se haya hecho a largo plazo. Entonces estamos viendo datos satelitales para ver si se pueden adquirir esos datos, pero claro, no todos los satélites siempre
tienen imágenes en las zonas que necesitamos o hay nubes. Entonces, hay algunas complejidades allí, pero sí se han hecho esfuerzos. Bueno, está el esfuerzo que se hizo hace unos años de calidad del agua con diferentes actores del SAM, y está esa información como base de 3 años. No sé si alguien más del equipo quiere comentar, o vemos que ya están también viniendo más preguntas. Entonces, vamos a ver. Julián Prato, un gusto saludarte desde Colombia. Nos pregunta: buenos días a todos y gracias por compartir su conocimiento. ¿Las respuestas en el blanqueamiento durante los monitoreos pueden variar o ser menos claras conforme pasa el tiempo? Entiendo que con las mortalidades que han venido ocurriendo, se esperaría que los corales que quedan sean más resistentes o resilientes. Esa creo que es para ti, Israel. Sí, hola Julián, qué gusto saludarte. Muy buena pregunta y definitivamente cambian entre un evento y otro. Eso lo hemos estado viendo y por eso es tan importante incorporar otros indicadores que no sean los clásicos degree heating wicks o las clásicas medidas de estrés por calor durante el evento. Entonces hay algo que se ha venido incorporando en la última década, que son métricas basadas en algo que se conoce como memoria ecológica, que es el potencial justamente que tienen tanto los arrecifes como algunos corales de generar algunas respuestas a estos eventos estresantes, ¿no? Entonces, algunos de estos indicadores, por ejemplo, para tener una idea, sería la diferencia entre los degree heating wicks entre un evento y otro. Entonces, cuando tú tienes un arrecife con valores muy elevados de exposición en un evento anterior, justamente pasa eso. Existe un filtro en el cual, pues, a lo mejor las colonias más sensibles mueren y pues solo quedan las más resistentes. Entonces, durante el siguiente evento, muy probablemente tú vas a observar tanto menos blanqueamiento como menos mortalidad. Entonces, ahí es donde juega un poco esta combinación de variables y donde entra también este concepto que es muy importante últimamente de la memoria ecológica, justamente para reconocer esta variación temporal, ¿no? En la respuesta de los corales, aunque tengan la misma exposición al estrés por calor. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Sí, muchísimas gracias, Israel. Y tenemos una pregunta para Morven. Morven, we have a question for you. From Luis Gonzalez. He says, thanks for the talk. Does the reef functional index account for ocean acidification and bioeroder effects in the production erosion balance of carbonates? It's a hard one. That's a really good question. I was thinking about this yesterday. So the way that I've calculated the functional index for now is based on the calcification rates from 2018. So it is a little bit out of date. I'm going to be looking into that to see if there has been change. Um, but yeah, it's a great question. I'm sorry I don't have a better answer. Muchas gracias, Morven. Bueno, ya veo que están entrando muchas preguntas. Bueno, esta otra para Morven. Morven, and I will translate it. Are the indicators of resilience or others more favorable in the polygons of natural protected areas that are in the Mesoamerican reef? So, yes, the short answer is that we see higher coral cover and more recruits in the areas that are under higher levels of protection. So that kind of gives us a baseline to expand those areas or create new ones. Okay, muchas gracias.
La otra pregunta es de Elizabeth Solins. Si la página web es el mejor lugar para acceder a los datos o hay otros lugares donde deberíamos de estar revisando. Es muy Israel, buena. no sé si quieres hablar sobre el paper em, o puedo mencionar también que la información va a estar disponible en los procesos de consulta. Sí, yo lo que quería comentar es justamente que pues en cada componente o dentro de cada uno de los resultados que vayamos teniendo, pues nuestra intención es tanto publicar los resultados como dejar con una accesibilidad abierta los datos. Entonces, esto puede ir variando, pero también, como mencionaba Andrea, ella les va a explicar un poquito más acerca del proceso de consulta, en los cuales también serán datos disponibles. Sí, muchísimas gracias. Excelente. Entonces, muy buenas preguntas. Por favor, sigan agregando sus preguntas. Las que no logremos contestar en este momento, las vamos a contestar después cuando les mandemos también la información del webinario. Y vamos a continuar con dos preguntas de polls antes de continuar con el proceso de platicarles un poco más sobre el objetivo de manejo. Entonces, vamos a ver aquí. Se los vamos a compartir. Es Relaunch Poll. Vamos a ver dónde está. Back. Ok, entonces este es las preguntas de manejo. Están de nuevo en inglés y en español. ¿Cuáles son actualmente las condiciones habilitantes más fuertes en su área? Y hay diferentes opciones. Es opción múltiple, está voluntad política, apoyo científico y bueno, muchas diferentes opciones ahí. Les dejo un tiempito para que la pueden responder. Y la segunda pregunta es, ¿los comanejadores y actores locales participan activamente en el diseño de acciones de manejo? Y esta es una escala Likert, donde pueden escoger nada más sola una opción, si están totalmente de acuerdo, si están de acuerdo, neutral, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Entonces ya veo que varios de los participantes están respondiendo. Tenemos más o menos el 30% que ya respondió y va sumando. Entonces, les doy unos minutitos para que puedan contestar este poll, que para nosotros es muy importante conocer un poco más sobre su área de trabajo. Ok, ya veo que la mayoría, 100%, ya contestó la primera. Ah, no, todavía vamos por 65%. Perdón, ya casi. Tenemos a casi 100 personas que se han unido. Muchísimas gracias por estar aquí y por tomarse el tiempo para participar. Em, Me gustaría tener las respuestas de todos. Vamos por 69% de los participantes. Em, bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí para poder continuar y mostrarles las respuestas. Entonces, wow, la primera es interesante porque está muy variada, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones habilitantes más fuertes para su área? Em, Apoyo científico tiene el 57%, seguido por
participación comunitaria. O de hecho, primero va después la coordinación institucional. Eso es muy bueno verlo en el SAM. Tenemos que trabajar en conjunto para lograr nuestros objetivos. Y de ahí está la participación comunitaria. Entonces, estos son los tres em, más fuertes del área. Y para ver si los comanejadores y actores locales participan activamente en el diseño de manejo, pues vemos que el 41% sí está de acuerdo y 37% de manera neutral. Pues muchísimas gracias por compartir. Vamos a continuar ahora con el componente de manejo y justamente demostrar que para nosotros es muy importante este tema de socialización del proyecto. Entonces continuamos con el licenciado Julio. Gracias por compartirnos más sobre este proyecto. Buenos días, gracias Andrea por el espacio y es un gusto poder conocerles a cada uno. Gracias por acompañarnos, tenemos un buen número acá y eso muestra también el interés hacia este tema. Para nosotros es bastante importante. Realmente es bastante interesante las preguntas que Andrea estaba proyectando y las respuestas. Y eso es algo fundamental. La ciencia es una herramienta clave. La ciencia nos muestra qué es lo que está pasando. Israel y Morben pues nos mostraron parte de toda esa información recopilada y a través de los años se ha ido recopilando información, pero hay algo importante y creo que era Israel que lo mencionaba cuando mostraba unos sitios de calor, por ejemplo, hay unos sitios un poquito más vulnerables quizás que otros, pero esos sitios vulnerables quizás podemos encontrar algunos arrecifes que están siendo resilientes, pero la resiliencia no solamente parte de los arrecifes, también nosotros como instituciones nos toca ser resilientes ante estas situaciones, ante los retos que están y buscando, tratando de encontrar herramientas. Sé que cada uno, y sabemos que cada uno a lo largo del SAM y en sus instituciones están trabajando, están aplicando diversos esfuerzos para poder lograr, ¿verdad? Proteger, recuperar, mantener los arrecifes de coral, las pesquerías en la zona. No es algo fácil y si realmente es algo digno de poder mencionar porque es un gran esfuerzo hacer. Y lo que nosotros queremos crear a partir de eso en el objetivo 2 es crear herramientas que puedan fortalecer ese manejo efectivo en las diversas áreas protegidas a nivel de toda esta región. Básicamente vamos a tomar la información que se está generando, el objetivo 1 de ciencia, y vi que varios estaban preguntando acerca de dónde la información, dónde se va a obtener la información. Y como parte del primer objetivo que vamos a trabajar en manejo, tiene que ver con un acercamiento hacia los diversos actores en toda la región. Estamos hablando de México, Belice, Guatemala y Honduras, donde vamos a poder compartir la información, entonces más detalladamente, inclusive información también con una comprensión adecuada para cada uno, para poder ir entendiendo también, pero no solamente es como compartirse información, sino también ese proceso de socialización también es recibir una retroalimentación de cada uno de los actores que están para poder fortalecer el resultado que pretendemos obtener el manejo. Básicamente, en conjunto, lo que queremos es fortalecer la gestión, una gestión efectiva. Entonces, durante ese primer objetivo, vamos a estarnos acercando a los diversos actores para poder socializar la información, poder compartir la información también y asimismo recibir la retroalimentación de ustedes. Con esa retroalimentación vamos a poder ir trabajando para definir mapas de sitios prioritarios. Recordemos que en la ciencia, a través del objetivo 1, se comienzan a mostrar ciertos sitios, puntos a lo largo de todo el SAM que son críticos, que son claves, que son fundamentales. Comenzamos a observar todo eso y la conexión en esto, pero también a través del manejo vamos a poder integrar esa información, definir sitios con el apoyo, con la participación de cada uno de los actores acá, tomando en consideración aspectos sociales, tomando también aspectos económicos, también aspectos políticos. Cada país presenta características distintas y esas características pretendemos usarlas para poder generar esa herramienta. Y ya en el tercer objetivo vamos a generar estrategias en conjunto y es algo clave para nosotros. Recordemos que al final necesitamos hacer un gran esfuerzo, hay mucho por hacer,
Pero para poder lograr realmente todo ese trabajo lo tenemos que hacer en conjunto. No es suficiente una o dos organizaciones, necesitamos trabajar en conjuntos para poder generar las herramientas que necesitamos. Entonces, parte del objetivo 3 que vamos a trabajar en conjunto, vamos a generar estrategias con los diversos actores, como los comités técnicos, como los comanejadores y diversos sectores a lo largo de los 4 países. Y eso nos va a permitir poder generar planes de acción con soluciones a corto y largo plazo. Básicamente, el resultado que nosotros vamos a obtener de estos 4 objetivos en los cuales vamos a estar trabajando como resultado son planes de acciones a nivel nacional en cada uno de los sitios donde podamos encontrar algunas responsabilidades, actividades también. También podamos encontrar las necesidades también financieras. Entonces, básicamente, el objetivo 2 va a generar herramientas para poder llegar al objetivo 3 que pretendemos, que más adelante vamos a conversar un poco acerca del objetivo 3 acá. Eh, pero partiendo de esto, la base de este objetivo 2 va a ser una serie de consultas regionales. Si nosotros observamos acá, tenemos criterios ambientales, que muchos de esos criterios ambientales ya lo estamos teniendo a través del trabajo que están haciendo el equipo en ciencia, pero esos criterios ambientales, entonces los vamos a unir con esos criterios sociales, con esos criterios económicos, con esos criterios políticos, con esos criterios culturales también. Entonces, eso nos va a llevar a lo que les mencionaba anteriormente, una serie de consultas con diversos sectores y a través de esos sectores, que son sectores clave, vamos a recibir la retroalimentación que necesitamos para poder priorizar en los sitios en conjunto, en cada país, en conjunto en todos, poder priorizar los sitios y eso nos va a generar esos mapas de zonas prioritarias de acción. Ahora, ¿qué es clave acá? Lo clave acá es el trabajo entre todos. Necesitamos realmente la apertura de cada uno de las organizaciones en los 4 países durante el acercamiento, durante las consultas, durante las socializaciones, durante la recopilación de la información, para poder construir en conjunto este proceso y obtener los resultados en este proceso. Y al final, nuestro resultado macro que vamos a poder obtener esos planes de acción. Y esos planes de acción van a ir enfocados en los 4 países. Ahora, en ese proceso vamos a tener también la colaboración de Ricardo. Ricardo González también está con nosotros. Ricardo tiene una amplia experiencia en toda esta zona, trabajando con los actores en el tema de gobernanza, el tema de análisis, el tema de investigación. Tiene una amplia experiencia y se ha unido también con nosotros en el equipo. Es importante mencionar que él va a ser clave también en ese proceso de poder conectar con los diversos actores en estos países para poder generar la información. Voy a dejar unos minutitos a Ricardo para que nos pueda comentar un poquito más de este resultado final enfocado a estos planes de acción. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Como les dijo Julio, mi nombre es Ricardo González Gil, estoy como consultor para Coral y estaré acompañando este proceso de consultas que integrará, por ejemplo, pues entrevistas 1 a 1, grupos focales y siempre con el acompañamiento junto a todo el equipo de Coral. Me gustaría destacar que es, como decía Julio, que es fundamental la participación de ustedes, los actores clave, en todos los países del SAM. Y es que a partir de esa participación vamos a poder identificar los sitios potenciales para la creación de esos planes de acción, que no dejan de ser, en breves palabras, para decirlo de otra forma, una especie de hoja de ruta que van a poder ayudarnos a definir cuáles son las medidas de manejo y conservación para fortalecer la resiliencia de los arrecifes. Entonces, en este proceso se van a integrar información científica, todo lo que hemos estado viendo, ambiental, decíamos, información socioeconómica y política, pero también es fundamental integrar la experiencia de ustedes y su conocimiento local, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos. Posiblemente ustedes ya tengan en la cabeza algunas áreas, algunas zonas que desde hace ya mucho tiempo digan,
esto hay que protegerlo mucho más, ¿no? O hay que incrementar la protección porque tiene un valor ecológico altísimo, porque es muy importante por diferentes razones. O puede también ocurrir que la información científica y la información ambiental, los análisis, nos estén diciendo esto hay que protegerlo, priorizarlo, vamos a hacerlo, pero por sus conocimientos saben que puede ser extremadamente difícil en algunos casos por cuestiones políticas, sociales, económicas. Entonces es ahí donde entra toda esa experiencia, todo ese conocimiento que ustedes han ido acumulando a lo largo de los años y eso es valiosísimo. Entonces, en resumen, de nuevo repetimos lo que se pretende aquí, el objetivo a alcanzar es codesarrollar los 4 planes de acción, uno por país para áreas clave, junto con los actores locales, que al final son ustedes, ¿no? Y eso va a permitir definir acciones a corto y largo plazo y también definir responsabilidades, plazos y necesidades financieras también, ¿no? Por tanto, si queremos construir esos planes de acción que sean realistas, que sean sólidos y que atiendan también a las condiciones y a las necesidades de cada territorio, necesitamos su participación. Eso es fundamental. Y yo por mi lado quedo a su total disposición para cualquier consulta, cualquier información, cualquier cosa que me quieran comentar para mejorar este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Sí, entonces si ustedes notan, vamos a hacer una serie de procesos de acercamiento con los diversos actores. Yo repetí bastante eso, Ricardo, también eso, porque consideramos que es clave. Creo que el trabajo en conjunto, las alianzas es clave para poder lograr el resultado durante este objetivo 2 y crear herramientas que a ustedes les sirvan. Recuerden que no buscamos crear herramientas que puedan quedar empapeladas o allá, ¿verdad? Sino que necesitamos crear herramientas que a cada uno de los actores, las instituciones en los diversos países pueda servir para tomar decisiones diversas. Estamos utilizando criterios ambientales, estamos utilizando la ciencia, pero también vamos a utilizar esos criterios sociales, políticos y económicos para poder construir las herramientas en conjunto. ¿Y cuál es la ruta a seguir, como mencionaba Ricardo? Por ahí había una pregunta relacionada con el tema de audicionamiento, pues parte del proceso, al momento de socializar, al momento de las consultas, se va a identificar también esas necesidades también hacia dónde tiene que ir. Entre una de las preguntas que habían, por ejemplo, en condiciones habilitantes, había unos resultados bastante variables, y es que cada país presenta resultados variables. Por eso los planes van a ser por cada país, porque también vamos a encontrar, tratar de identificar la ruta ideal para cada país para poder implementar las diversas acciones. Sí es importante recalcar lo que también Ricardo menciona, ahí están nuestros contactos, porque si alguna institución considera que es importante participar o qué actores considera que es importante, puede inclusive el día de hoy dejárnoslos también en el chat, puede también escribirnos a nuestros correos también, tanto a Ricardo o a mí o a ambos, entonces para poder comenzar a entablar una serie de comunicación. Y solamente finalizo que estamos iniciando el objetivo 2. Entonces, como estamos iniciando el objetivo 2, estamos en el proceso del plan de trabajo y vamos a ir al proceso de la identificación de los diversos actores. Entonces, y ahí nos van a estar viendo y vamos a estar en un proceso de comunicación también en conjunto para poder construir esta herramienta. Muchas gracias, Andrea. Sí, muchísimas gracias, Julio y Ricardo, por compartirnos un poco más sobre el objetivo 2, que es el componente de manejo. Y aquí vemos que hay una pregunta. Por favor, a los participantes tenemos un espacio para preguntas para este componente, entonces lo pueden poner en el chat de QIA. Actualmente tenemos una pregunta para Julio. Julio, ¿cómo se estarán comunicando con los actores locales para incluirlos en el proceso? Sí, bueno, para la preparación de este webinar inclusive, tenemos una serie también de actores por país, pero también sabemos que es importante otro. Entonces, una manera en la cual podemos comunicarnos a través de correos, ahí están nuestros correos también, tenemos el correo de varios actores. Entonces, eso va a ser una manera en la cual podemos ir acercándonos también, pero creo que la manera más fácil también que utilizamos en nuestras zonas a través de WhatsApp. Entonces, para poder una comunicación más directa, organizar, planificar y todo. Entonces, en este momento sí estamos tratando de crear, ¿verdad? Ese listado de los diversos actores en cada país que son claves y fundamentales. Entonces, tanto correo, la persona, el contacto directo en las instituciones
instituciones, como también el WhatsApp también en eso. Por eso va a ser importante que si ustedes consideran que su institución o X organización, institución en la zona debería de participar y es fundamental por el trabajo que están realizando para poder construir eso, entonces poderse contactar también con nosotros. Estamos abiertos a poder recibir esa comunicación para poder ir integrando. Y eso va a ser una de las también consultas al momento de poder llegar a los diversos sectores. No solamente es como llegamos con ustedes, pero consideran que hay alguien más u otro actor más, entonces el listado también puede ir incrementando a medida que se va pasando el tiempo. Y estamos hablando de ONGs, gobiernos, comanejadores y diversos actores. Muchísimas gracias. Creo que por ahora esas son todas las preguntas y nada más mencionarles, recalcar algo que ya había mencionado Ricardo, es que también se van a hacer diferentes tipos de consultas, ¿no? Va a haber grupos focales, van a haber entrevistas, entonces que estén también un poco atentos a esas llamadas y a esos correos que les llegarán próximamente a los actores. Pues muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con otro poll. Ya se nos está acabando el tiempo y este poll está dirigido más al tema de financiamiento, algo que pues sabemos que es muy importante para nuestra región. Entonces, aquí les comparto el poll. La pregunta es aproximadamente qué porcentaje de las necesidades de manejo de su área marina protegida cuenta actualmente con financiamiento. Entonces, ahí hay una, dos, tres, cuatro opciones de porcentajes y también está el porcentaje de no estoy muy segura que lo pueden incluir. Y la segunda pregunta, veo que muy rápidamente ya la están contestando. Si hubiera financiamiento disponible mañana, ¿dónde tendrían el mayor impacto? Aquí solo pueden escoger una. Sabemos que quisiéramos tener financiamiento para todas nuestras actividades, pero ¿cuál sería la que más impacto se necesita? Y les damos un tiempito para que las puedan contestar. De nuevo, muchísimas gracias, Julio y Ricardo, por compartirnos sobre el componente de manejo, que es muy importante para nosotros. No nos queremos quedar solo en la parte de la ciencia, como lo mencionaba anteriormente. Queremos ir a que esta ciencia influya en las acciones de manejo y de ahí viene lo importante también, es cómo poder asegurar que estas acciones tengan financiamiento, porque sabemos que sin financiamiento es un poco difícil tener las acciones. Entonces, tenemos el 56% de los participantes que han contestado. Yo creo que aquí ya podemos dar un minutito más para darle chance a las demás personas para contestar. Y ese componente también, como lo mencionaba, el tercer componente es el componente de financiamiento y nos va a estar comentando más sobre él Javier. Bueno, antes de que continuemos, voy a compartir ya los resultados y vemos qué porcentaje de las necesidades de manejo están actualmente con financiamiento. Pues un 29% de 26 a 50, o sea que la mitad, bueno, menos de la mitad está en la mitad y los demás están entre 0 a 25 y 51 a 75, o sea que no tienen mucho financiamiento y un 16% sí tiene de la mitad en adelante. Y un
40% aproximadamente no sabe. Entonces, si tuvieran financiamiento disponible mañana, ¿dónde tendría el mayor impacto? El 46% menciona que en vigilancia y cumplimiento. Y después fortalecimiento de capacidades, participación comunitaria, monitoreo y identificación de nuevas oportunidades de financiamiento. Entonces, muchísimas gracias por compartir. Ahora continuamos con Javier para que nos comente un poco más sobre este componente de financiamiento que está siendo liderado por Marfund. Gracias, Javier. Gracias a todos, buen día. Pues interesante ver este resultado de la percepción que tenemos del financiamiento, porque pues ahora a nosotros nos toca en este componente o en lo que nosotros llamamos el objetivo 3 del gran proyecto es el financiamiento. Es decir, ¿cómo vamos a hacer financieramente viables estos planes de acción climáticamente inteligentes? Y como decían en un inicio nuestras científicas, Helen y Melanie, este es un trabajo multidisciplinario, multianual, multiorganizacional que busca precisamente comprender mejor cómo adaptarnos a estos cambios climáticos, ¿verdad? Entonces, buscamos generar sostenibilidad financiera diversificada. Esto es bien importante. La palabra diversificada a mí me gusta mucho de este ejercicio porque los esfuerzos de conservación ya no se pueden dar solamente de la manera tradicional. Y entonces, para este financiamiento, el objetivo lo lidera Marfund, que como todos sabemos, es un organismo coordinador, planificador y recaudador de fondos con una amplia experiencia en la región y con una sólida reputación que tiene ya injerencia en estas nuevas oportunidades financieras que en un minutito les voy a compartir. Entonces, con la información que ya nos platicó Julio y Ricardo, vamos a tener que empezar siendo, ok, tenemos la información y sabemos cuáles son estos sitios prioritarios. ¿Cuáles son las necesidades financieras de estos sitios prioritarios? ¿Qué vamos a necesitar conocer? Teniendo en cuenta, desde luego, las estructuras de gobernanza, las estructuras de toma de decisión, cuál es el marco legal que sustenta la gestión de las áreas naturales protegidas. Entonces, eso es bien, bien importante. Para ello tendremos que discutir muy, muy a fondo y de la mano de los manejadores para poder aterrizar presupuestos detallados. Presupuestos detallados que nos permitan tener una idea de cuáles y cómo son estas necesidades y cómo los distintos gobiernos o los distintos entes que tienen que ver con el financiamiento de las áreas naturales protegidas inciden en cubrir esas grandes necesidades. Me llama mucho la atención y creo que lo compartimos todos, ¿verdad? En el poll anterior, protección y vigilancia, claro, porque es lo más evidente. Y aquí esta es la parte interesante y el gran reto para nosotros es cómo vamos a ver estos objetivos o este plan que tiene que ver con la adaptación climática, hacerlo atractivo a esos grandes fondeadores de los que en el siguiente paso les hablaré, que es ok, conocemos los presupuestos de estas áreas prioritarias. Entonces, ¿qué tipo de mecanismos financieros van a ser los que potencialmente puedan contribuir a generar estos fondos? Y para ello, bueno, hay estudios casos de otras regiones. Por favor, recordar que Marfund tiene ya amplia experiencia coordinando la iniciativa de Marplus Invest, que busca inclusive explorar oportunidades o soluciones basadas en mercado. Marfund también tiene la experiencia de haber construido el seguro paramétrico. Y bueno, además de estas dos experiencias regionales, pues se va en el desarrollo se estarán gestionando cuando corresponda cuáles son los financiamientos que se pueden ejecutar mejor
para cada uno de estos sitios potenciales, porque finalmente lo que queremos es que en un inicio dije que estas figuras financieras fueran eh, viables, ¿verdad? Y viables quiere decir también atractivas por los financiadores, atractivas en el largo plazo para entonces poder decir, ok, este es el panorama financiero y en función de las necesidades y el marco legal y jurídico de cada uno de estos sitios, poder tomar decisiones respecto a cuál es la cartera de mecanismos, cuáles son estos potenciales mecanismos de financiamiento. Y la siguiente, por favor. Y entonces, em, estos mecanismos pudieran ser los tradicionales, ¿verdad? Es una oportunidad que ya conocemos, no vamos a hablar mucho al respecto, pero en los innovadores es donde nuestro aliado Marfond tiene experiencia, ¿verdad? Estos soluciones de mercado, créditos de carbono, existe el pago por servicios ambientales, los pagos por impacto, la mezcla de recursos. Entonces, en ese sentido, y parte de los insumos que, en el objetivo 2 vamos a tener será poder redondear toda esta información para que los colegas de Marfond procedan a este análisis para entonces de manera muy estratégica la siguiente, por favor, pensar en cuáles son estos posibles ejemplos. Entonces, por ahí una señorita, Darlene, hablaba de si teníamos algún acercamiento para identificar problemas de calidad del agua. Sí lo tenemos gracias a que dentro de Marplus Invest y particularmente tenemos al agente financiero que es Biwala, han creado un fondo en el cual permiten acceder a, voy a decirlo, a dinero barato, recursos baratos, ¿verdad? Para poder resolver los problemas de plantas de tratamiento de agua en hoteles, por ejemplo. Entonces, ahí ya es una situación muy particular, muy distinta, que no se maneja como un grant o como un préstamo tradicional y que puede estar asociado a impactos positivos. Otro de los ejemplos pudiera ser si resulta que de todas estas áreas prioritarias que se reconocen del objetivo 2, es necesario cambiar el sistema del patrullaje comunitario o institucional. Bueno, también pudiera haber aquí alguna oportunidad y ya tenemos ejemplos en la región de cómo pudiera ocurrir. Ya hablé del seguro paramétrico y bueno, otros ejemplos. Hay mucho por eh, revisar respecto a economía circular, azul, naranja, reciclaje. Se habla de oportunidades, inclusive de volver problemas como el sargazo en una oportunidad. Pero bueno, eso será algo de lo que eventualmente el equipo de Marfond nos estará compartiendo. Y finalmente creo que bueno, aquí lo dejo yo. No sé cómo estoy de tiempo, ¿verdad? Pero finalmente estos mecanismos van a ser consultados, discutidos localmente, desde luego, y llevados a las instancias correspondientes para, sobre todo, asegurar su viabilidad en el tiempo. Y lo dejaría aquí entonces. Gracias. Muchísimas gracias, Javier, por compartirnos un poco más sobre este componente de financiamiento y también por responder la pregunta que no habíamos contestado al inicio sobre el tema de la conexión con las municipalidades y el tema de calidad del agua. Hay una pregunta en este espacio. Si surgen dudas sobre el componente financiero, ¿con quién deberíamos de comunicarnos? Muy buena pregunta. Si hay preguntas más específicas, tenemos el contacto con los colegas de Marfond que por conflictos de agenda hoy no pudieron estar con nosotros, pero nos aseguramos de canalizarlas adecuadamente hacia ellos. Perfecto, muchísimas gracias. Y si en este momento no hay más preguntas, pero si más adelante surgen más preguntas, por favor siéntense libres de contactarnos y los canalizaremos a los canales correspondientes. Y bueno, ya nos estamos acercando al final del seminario. Tenemos un último poll que es un poco para no perder la esperanza de
de nuestro trabajo. A veces sabemos que entre todas las malas noticias de cambio climático puede ser un poco abrumador, pero les dejamos esta última pregunta. ¿Qué les da más esperanza para el futuro del sistema arrecifal mesoamericano? Y es la última pregunta que tenemos para ustedes. ¿Qué les da más esperanza? ¿Las comunidades, la ciencia, la juventud, las colaboraciones, los cambios en las políticas públicas, la innovación financiera o la resiliencia de los arrecifes coralinos? Muchas gracias. Ya veo que ya van respondiendo los participantes. Tenemos la mitad de los, bueno, 60, un poquito más de la mitad que ya han respuesto. Y de nuevo, darte las gracias, Javier, por compartirnos información sobre este componente que, al igual que el componente 2, no ha comenzado en su totalidad porque son los pasos. Continuamos con ya finalizar la información del objetivo 1, que va a ser socializado, y ya teniendo esa socialización y priorización, vamos a ir al componente 3 de financiamiento. Entonces veo que, bueno, ya la mayoría ha contestado. Voy a finalizar el poll, aunque veo que está muy empatada las respuestas. Entonces, no sé si nos quedamos en 74%. Hay muchos empates aquí. Las comunidades, la juventud, las colaboraciones, los cambios en las políticas públicas y también la resiliencia de los arrecifes. Entonces, esto nos da una idea de que las esperanzas son bastante mixtas, ¿no? Y necesitamos un poco de todos estos componentes para asegurar que nuestros sistema arrecifal continúe. Y ya para finalizar, pues compartirles que los siguientes pasos, como ya había mencionado, es continuar con el modelo de resiliencia y continuar analizando los datos que faltan, comenzar ese objetivo 2 de manejo para iniciar las consultas con los diferentes actores de cada país, en ese proceso definir los sitios prioritarios y desarrollar los planes de acción. Eso es la idea, poder tener ya una base a final del año para que pueda comenzar el objetivo 3 y ver qué estrategias financieras se pueden establecer para esos presupuestos de planes de acción. Y aquí recalcar que necesitamos su ayuda. También tenemos una encuesta que ya implementamos en ciertos lugares con los actores, pero necesitamos tener la visión más amplia de los actores de la región. Aquí les dejo el código QR. Cuando llenen esta encuesta van a entrar a una rifa también, entonces para animarlos a que la llenen, y algunos tips es que la llenen en computadora, dura más o menos 10 minutos, es anónima, pero los podemos contactar por correo si son los ganadores de la rifa. Entonces, los animamos a que la llenen, y prácticamente esta encuesta nos ayuda también a definir cuáles son los criterios que son importantes a nivel de los componentes de ciencia, los componentes de manejo y los componentes financieros. Entonces, muchísimas gracias por llenar la encuesta. Y los vamos a mantener informados sobre la página del proyecto. Actualmente está en desarrollo, entonces va a vivir en la página de coral.org,
y esperamos compartirles el link cuando les compartamos también la grabación de este seminario. Y de aquí ya nada más darles las gracias a todos los participantes. Tuvimos aproximadamente 100 participantes en el webinar y sé que algunos también están esperando la grabación. Entonces les damos las gracias por hacer tiempito, 1 hora y media, bastante tiempo en sus agendas apretadas. Si tienen información, no duden en contactarme o también a la doctora Antonella Rivera, quien también está liderando este proyecto. Entonces, muchísimas gracias a todos los panelistas, participantes por estar aquí.